Estamos en nuestra lista de reproducción número 8, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 5. Este ejercicio está relacionado con el ciclo mientras palabra clave while cuando estemos solucionando estos planteamientos en un lenguaje de programación. Este planteamiento número 5 nos dice lo siguiente. Dado un número n de personas, su género, peso en kilos y estatura, determinar su índice de masa corporal, IMS. Y por cada persona su correspondiente mensaje de acuerdo con la siguiente tabla que ya la vamos a ver. Además, cuántos hombres hay obesos y con peso normal, cuántas mujeres sufren obesidad tipo 3 y en general cuántas personas con infrapeso. Ese es nuestro planteamiento. Aquí tenemos la clasificación según la OMS y encontramos esta primera categoría. Esta categoría tiene un rango. Además, cada rango tiene su respectivo ítem, delgadez severa, delgadez moderada y delgadez aceptable, y están en la categoría de infrapeso, y cada una tiene su rango, que ahorita lo vemos. Esta es la categoría normal que tiene su rango pero no tiene ningún ítem. Esta es la categoría de sobrepeso que tiene su rango y además tiene su ítem de preobeso que también tiene su respectivo rango, que ahorita profundizamos en ello. Y tenemos la categoría de obesidad y tenemos este ítem, este otro y este otro, y cada uno tiene su rango. Entonces esa es la tabla que nos están mencionando en el planteamiento y de acuerdo a esta tabla le vamos a dar una clasificación a las personas. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones que nos van a guiar en el paso a paso de la solución de este algoritmo, y cada recomendación tiene una o varias respuestas que nos dan un poco más certeza de lo que tenemos que hacer. La primera recomendación que debemos hacer, aquí encontramos la primera respuesta que nos dice analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Aquí hemos visto lo que nos piden. Según la tabla que ya dijimos, le vamos a mostrar un mensaje a la persona para decirle en qué clasificación de la tabla está, si está en la categoría de infrapeso, o de normal, o de sobrepeso, o de obesidad. Y además saber cuántos hombres sufren de obesidad y cuántos hombres con peso normal, cuántas mujeres sufren de obesidad tipo 3 y cuántas personas sufren o tienen infrapeso. En conclusión, todo va a estar redireccionado a nuestra tabla. Lo que nos diga el rango de nuestra tabla, ahí vamos a ir a clasificar a las personas. Eso es lo que logro analizar a un alto nivel. Aquí tenemos la segunda respuesta que nos dice definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Para eso vamos y le damos un nombre a nuestro algoritmo que va a ser clasificación OMS. Organización Mundial de la Salud, por si no lo había dicho. Nos vamos con el primer comentario, definir variables o constantes. Recordemos que este tema de las variables es cambiante. Podemos definir las que son desde el principio o nos pueden faltar o nos pueden sobrar. A medida que desarrollemos nuestro algoritmo vamos ajustando esa parte. Palabra clave de definir. La primera variable va a ser fórmula, IMS. Índice de masa corporal. Tipo de datos real, punto y coma. Palabra clave de definir. Y las otras variables son el peso y la estatura. Tipo de datos real también, porque podemos guardar valores con punto decimal. Nuevamente nos vamos con la palabra clave definir y aquí vamos a definir género, coma y género final. Tipo de dato cadena, porque aquí vamos a guardar un string o una cadena. Palabra clave definir y la otra variable va a ser contador mujeres, peso, tipo 3. Tipo de dato entero, punto y coma. Palabra clave definir y aquí nos vamos con contador hombre, peso normal y el otro es contador hombre, peso alto, tipo de dato entero también, punto y coma. Y nos vamos con la palabra clave definir y aquí vamos a definir la variable y o iteradora, la cantidad de personas que vamos a clasificar en nuestra tabla y el contador de personas con infrapeso. Tipo de dato entero también, punto y coma. Y aquí tenemos definida como la mayoría de las variables que vamos a necesitar en un primer momento.
Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios, tenemos otra respuesta más que nos dice inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario ingrese valores o inicialice variables o constantes, yo le digo ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y la respuesta es que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Entonces voy a mi editor y hago el comentario. Seguimos con esa sección porque estamos haciendo el tema de la modularidad. Una tarea global, su solución son pequeños pasos o pequeñas tareas que nos ayuden a llegar a la solución general del planteamiento. Comentario: inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese la cantidad de personas a contabilizar. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde cantidad personas, punto y coma. Ahora vamos con una inicialización de forma estándar. Variable iteradora va a ser igual a 0. El contador de hombres con peso alto va a ser igual a 0 también. Pero aquí me faltó la S, hombres. Y aquí debo ponerla, contador, hombres, peso normal, contador, hombres, peso alto, ya estamos. ¿Cuál sigue? Contador, hombres, peso normal, también en 0. Contador, mujeres, peso tipo 3, también en 0. Y contador, personas con infrapeso, igual en 0. Inicialización de contadores y la variable iteradora. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios y bajamos un poco, esta nos dice aplicar una estructura algorítmica y tenemos la primera respuesta que nos dice implementar la estructura algorítmica del ciclo mientras o while. Entonces vengo a mi editor y la empiezo a implementar en un primer momento. Estructura cíclica mientras. La empiezo a construir, palabra clave mientras, una expresión lógica, luego palabra clave hacer, y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura cíclica mientras. La expresión lógica me va a decir, mira, mientras i o la variable iteradora sea menor a la cantidad de personas, vamos a ejecutar unas instrucciones internas y por aquí nos vamos con esa lógica. Y recuerden que la variable iteradora está iniciando desde 0. Para solucionar de forma interna nuestra estructura, aquí en la tarjeta de ejercicios me dicen la lógica interna de la estructura cíclica mientras se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. El primer concepto, trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos. Otra especie de inicialización dentro de la estructura. Entonces voy y la pongo en práctica. Comentario, entrada o ingreso de datos. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el género, de la persona. Número, ya saben cómo tratamos esta parte aquí, una operación aritmética que sea i más 1, para que no sea la número 0, sino que iniciemos desde la número 1 y es algo visual para nuestro usuario. Esto lo concatenamos con 2 puntos. Pero nosotros sabemos que estamos iniciando desde 0, pero para nuestro usuario y efecto visual, él va a ver el 1 en un primer momento. Y gracias a mi palabra clave leer, lo almacenamos en ¿dónde? En género, punto y coma. También nos vamos con palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el peso de la persona. Necesitamos estos elementos que nos los ingresen el usuario por consola. Número y el mismo tratamiento. Se concatena con una operación i más 1. Y esto se concatena con 2 puntos y espacio. Y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos ¿dónde? Donde dice peso. Punto y coma. Y por último, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a decir lo siguiente. Ingrese la estatura de la persona, número, y esto se concatena con i más 1 por el tema del efecto visual para nuestro usuario y se concatena con 2 puntos espacio y lo almacenamos gracias a mi palabra clave leer donde dice estatura en la variable
estatura. Y aquí dentro vamos a poner unos paréntesis que diga inicialización, porque esta es otra inicialización dentro de mi estructura cíclica mientras. Y aquí pusimos en práctica nuestro primer concepto conocido. Ahora volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios para ver el siguiente concepto, que nos dice lo siguiente. Implementar la fórmula del índice de masa corporal, IMC. Esta fórmula la podemos encontrar en internet. Entonces vamos a nuestro ejercicio, lo comentamos, aplicar la fórmula del IMC para cada una de las personas. Recordemos una cosa, esto está iterando, entonces por cada persona le va a decir ingrese el género de la persona 1, ingrese el peso de la persona 1, ingrese la estatura de la persona 1 y hace unos procesos para esa persona. En otra siguiente iteración ingrese el género de la persona 2, ingrese el peso de la persona 2, ingrese la estatura de la persona 2 y por esa persona 2 va a ejecutar unos procesos. En cada iteración va a pasar todo esto, todo lo que esté internamente. Entonces decimos fórmula IMS va a ser igual. Esta fórmula nos dice que el peso se debe dividir entre la estatura elevada a la 2. Recordemos aquí, operadores y funciones, potencia. Y aquí se eleva a ¿dónde? A la 2. Y punto y coma. Podemos cerrar esta parte de operadores y funciones y aquí ya lo tenemos. Entonces ponemos unos paréntesis para reconocer la base y ponemos otros paréntesis para reconocer la base con su respectivo exponente. Estatura al cuadrado o estatura elevado a la 2. Y ahí obtenemos el IMS de la persona. Si yo vuelvo a la tarjeta de ejercicios, esta me dice validar la categoría de cada una de las personas por medio del IMS obtenido, del índice de masa corporal. Entonces aquí el comentario, validar la categoría del peso de cada una de las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Palabra clave sí, expresión lógica. Entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas y el editor de código me ayuda a autocompletar esa parte y ya me puedo enfocar en mi expresión lógica y también a cerrar la estructura condicional, por supuesto. Y esta expresión lógica me dice lo siguiente: si la fórmula IMS es menor a 18.50, ¿de dónde sacas eso? De acá. Me voy a enfocar en la categoría de infrapeso. Si es menor a 18.50, yo le voy a mostrar un mensaje y le voy a decir lo siguiente. Usuario, mira, entras en la categoría de infrapeso. Entras en la categoría de infrapeso. Y aquí una flechita para especificarle el ítem en cuál está realmente. Ya sabemos que está en la categoría de infrapeso. Ahora vamos a decirle cuál es su ítem. ¿Y cómo hacemos eso? Nuevamente, palabra clave sí, una expresión lógica, palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a cerrar este otro condicional que está dentro de un condicional. Y decimos, si la fórmula del usuario IMC es menor a 16.00, recordemos que estamos trabajando con valores reales porque allá arriba los definimos con ese tipo de dato, entonces podemos trabajar con esto. Le vamos a decir palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos, mira, estás en la categoría de infrapeso, pero específicamente tienes delgadez severa. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el rango no lo dice. Mira, si es menor a 18.50, entras en la categoría de infrapeso. Si es menor dentro de esa categoría a 16.00, estás en el ítem de delgadez severa. Seguimos con un condicional anidado, es decir, al mismo nivel de la palabra clave sí, una palabra clave sí no. Y nuevamente una estructura condicional. Sí, expresión lógica, palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a autocompletar y además a cerrar esta nueva estructura condicional que acabamos de crear. Y esta expresión lógica nos va a decir, si la fórmula IMS de nuestro usuario es mayor o igual a 16.00 y al mismo tiempo esta fórmula IMS
operador lógico y, recordemos cómo funcionan los operadores lógicos, es menor o igual a 16.99, si esta expresión lógica se cumple, me retorna un verdadero, entonces palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, yo le voy a decir, mira usuario, específicamente tienes delgadez moderada, punto final. ¿Y este rango de dónde lo saca? De acá. Delgadez moderada va de 16.00 hasta 16.99, incluyendo los valores de 16.00 y 16.99. Si no, palabra clave si no, y aquí la que nos sobra, la que es por defecto, es decir, si no se cumplió esta, entonces venimos por acá y evaluamos esta otra expresión. Si tampoco se cumplió esta, entonces quiere decir que el usuario, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, le decimos específicamente tienes delgadez aceptable. ¿Por qué? Porque estás en el rango, tarjeta de ejercicios, 17.00 y 18.49. Estás en ese rango. ¿Por qué? Porque este rango no se cumplió, este rango tampoco se cumplió. Entonces esta se descarta y nos queda esta, aceptable. ¿Dentro de qué? De una estructura condicional anidada. Entonces cerremos estos espacios para finalizar esta parte. Al mismo nivel de la palabra clave sí, pero de la estructura por fuera que fue esta inicial, la estructura de la categoría de infrapeso, listo. Si no entró a esa categoría de infrapeso, entonces si no entraste a esa categoría, entonces vas a entrar a la categoría normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Palabra clave sí, no, que la acabamos de crear, y palabra clave sí, que vamos a empezar a construir una expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a terminar de construir esta nueva estructura. Y recordemos que estamos al mismo nivel de ya de las categorías. No, estas son las subcategorías o los ítems, ya los terminamos. Aquí estamos al nivel de la categoría, que es la primera, infrapeso. Ya vamos a seguir con la categoría del peso normal. Entonces yo te voy a decir, mira, si la fórmula IMS de nuestro usuario es mayor o igual a 18.50 y al mismo tiempo la fórmula IMS de nuestro usuario es menor o igual a 24.99, entonces le vamos a decir a ese usuario, mira, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, pero me voy a copiar esta parte. Entras a la categoría o entras en la categoría de peso normal. Entonces, peso normal. Ya estás en esta categoría. Y específicamente, me lo voy a copiar acá también, porque estos son dos escribir, tienes un peso normal. Entonces aquí lo escribo. Tienes un peso normal. Punto final. Y si vengo a la tarjeta de ejercicios, mira, ya trabajamos esta categoría. Estamos trabajando esta, la acabamos de terminar. Ahora seguimos con esta otra categoría, que es sobrepeso. Entonces, al mismo nivel de la palabra clave sí, voy a ejecutar la palabra clave si no, porque estoy al mismo nivel de las categorías. Y aquí nuevamente un condicional anidado, expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a cerrar ese condicional que ya se está poniendo un poquito más robusto. La expresión lógica me dice, si la fórmula de nuestro usuario es mayor o igual a 25.00 y al mismo tiempo la fórmula IMS de nuestro usuario es menor o igual a 29.99, entonces ¿qué le vamos a decir? Mira usuario, entras en la categoría, copio, pego, entras en la categoría de sobrepeso. Y aquí en sobrepeso le podemos decir también que específicamente eres preobeso. Eres preobeso. Estamos evaluando esta categoría, mira. Sobrepeso mayor o igual a 25
y si estás en el rango de 25.00 hasta 29.99, estás en el ítem específicamente de preobesidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Mayor o igual a 25.00 y al mismo tiempo menor o igual a 29.99. Entras en la categoría de sobrepeso, específicamente en el ítem de preobeso. Ahora seguimos con nuestra última categoría. ¿Cuál es? La de obesidad. Y aquí vemos los rangos. Listo. ¿Cómo la empiezo a construir? Al mismo nivel de la palabra clave sí, porque estamos trabajando en el tema de categorías y estamos trabajando con un condicional anidado. Palabra clave si no. Y aquí, mira, si la fórmula IMS es superior a 29.99, ¿yo qué le voy a decir a mi usuario? Usuario, eso quiere decir que tu peso o tu fórmula IMS fue mayor o igual a 30. Y cuando estás mayor o igual a 30, quiere decir que ya entras en la categoría de obesidad. Entonces eso le voy a decir acá. ¿Por qué? Porque si esta expresión lógica no se cumplió, quiere decir que es mayor a 29.99, que sería 30. Entonces, de estar acá pasa directamente al signo. Y cuando llega el signo, entonces quiere decir que llegaste a la categoría de obesidad. Y aquí ya empiezo a segmentar cada uno de los ítems para decirle específicamente en cuál ítem se encuentra. Entonces le digo, sí, expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura, y este condicional se puso un poquito más robusto. Entonces me enfoco en la expresión lógica y le voy a decir, mira usuario, si tu fórmula IMS es mayor o igual a 30.00 y al mismo tiempo esta fórmula IMS es menor o igual a 34.99, entonces, palabra a escribir que por aquí copio y voy a pegar. Y aquí le voy a decir al usuario, mira, específicamente tienes obesidad tipo 1. Estás en la categoría de obesidad, pero específicamente tienes obesidad tipo 1. Si no, al mismo nivel de la palabra clave sí. Y recordemos que ya estamos evaluando los ítems de la categoría de obesidad. Si no se cumple eso anterior, entonces un condicional anidado. Si no, sí. Expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar mi estructura, por supuesto. Y esta expresión lógica va a decir, si no se cumplió la expresión lógica anterior, entonces mi fórmula IMS, si es mayor o igual a 35.00 y la fórmula IMS es menor o igual a 39.99, entonces te voy a mostrar por consola un mensaje que va a decir, voy a copiar este y lo pego en esta parte. Específicamente tienes obesidad tipo 2 y al mismo nivel de la palabra clave sí, una palabra clave sí no. Y aquí me copio este mensaje y le voy a decir, mira, específicamente tienes obesidad tipo 3. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que 39.99 es el máximo, es el valor máximo de esta expresión lógica. Y si no se cumplió esta, quiere decir que va a pasar por el sí no. Y eso quiere decir que va a ser mayor a 39.99. Entonces, si vengo a mi tarjeta de ejercicios, él me dice, mira, mayor o igual a 40.00 es obesidad tipo 3. Entonces por eso hago el si no y no hago otra expresión lógica o un condicional anidado, porque yo sé que si esta expresión lógica no se cumplió, quiere decir que la fórmula IMS es superior a 39.99. Entonces quiere decir que es mayor o igual a 40. Entonces de estar acá, que me retorna un falso, llega el si no y de una vez me muestra porque ya puedo concluir eso. Y aquí segmentamos un mensaje para cada usuario dependiendo de su categoría según nuestra clasificación en nuestra tabla de la OMS. Y este es el condicional que hemos hecho más robusto hasta el momento, creería yo. Listo, bajamos un poco y nos enfocamos ya en el siguiente concepto. Y me dice, implementar el contador para las personas con infrapeso. Ok. Entonces yo por acá, por fuera de ese condicional, pero sigo dentro del ciclo mientras, comentario, obtener el contador para las personas con infrapeso de forma general.
palabra clave sí y una expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. Esto me va a decir, mira, si la fórmula IMS es menor a 18.50, quiere decir que entras en la categoría de personas con infrapeso. Entonces te voy a contar. ¿Cómo te voy a contar? Contador personas infrapeso va a ser igual a un contador personas infrapeso más 1. Y aquí lo tenemos. Por aquí nosotros también tenemos la categoría de infrapeso. Pero este condicional, como está tan robusto, para no llenarlo más de información, no quise poner ahí un contador para no saturarlo más. Entonces, mira, yo me creo un condicional aparte que me sirva para contar ese tema. Y no hay ningún problema, también se puede, también es válido. Otro ítem, trabajar con funciones para manejar los datos de tipo cadena. Listo, ¿por qué necesito trabajar con estas funciones? Porque mira, yo necesito identificar el género del usuario. Yo necesito identificar si es masculino o femenino, lo que él me ingresó por consola. ¿Cómo hago eso? Necesito decir género final va a ser igual a una función que se conoce como minúsculas y aquí ingreso lo que tenga la variable género. ¿Por qué? Porque mira, por aquí al principio en la lectura de datos el usuario se le dije ingrésame el género de la persona y lo almacenamos acá en género. Pero el usuario me puede ingresar masculino, pero así, masculino. Entonces, cuando él me ingrese un género así, lo que hace esta función es tener este valor acá, este valor está acá en género, entonces lo pasa a minúscula y cuando termine de pasarlo en minúscula, viene y lo pasa a género final, es decir, ese masculino así con unas minúsculas y otras mayúsculas lo va a pasar a masculino, todo en minúscula. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando esa función y este masculino todo en minúscula es lo que viene acá al género final. Y eso yo lo necesito. ¿Por qué? Porque necesito unos contadores para hombres y otros contadores para mujeres. Entonces eso lo identifico a partir de ¿qué? A partir del género. Y para que el usuario de pronto no me ingrese minúsculas o mayúsculas combinadas, yo aplico la función de minúscula sostenida para que sea constante y yo ya tenga la certeza de que la validación esté correctamente. Si vengo a la tarjeta de ejercicio me dice implementar los contadores para los hombres y mujeres segmentados por su género. Para eso estuve trabajando con la función de minúsculas. Entonces por acá empiezo con otro condicional. Y todo eso está dentro de ¿qué? De un ciclo mientras. Comentario. Obtener contadores para hombres y mujeres. Palabra clave sí, una expresión lógica que ya me enfoco en ella. Palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a autocompletar. Voy a construir otro condicional por fuera o independiente de los otros que ya tengo. Y todo está pasando dentro de una iteración. Todo esto se ejecuta por cada iteración que yo haga. Entonces esta expresión lógica me dice, si el género final de nuestro usuario es igual a masculino, entre comillas, porque estoy trabajando con comillas, perdón, con cadenas, entonces, o si el género final de mi usuario es igual a M, porque me puede ingresar estos dos, masculino o solo M. Y como pasa por minúsculas, entonces yo sé que me va a llegar todo aquí en minúscula, por eso es importante esa implementación. Entonces si la expresión lógica me retorna un verdadero, yo aquí en este punto ya tengo la certeza de que es un nombre. Pero necesito implementar otro condicional, expresión lógica, palabra clave, entonces el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. ¿Por qué? Porque ya sé que es hombre, pero tengo que saber cuál es su peso. ¿Y dónde está eso? En la fórmula IMS. Es decir, cuál es su índice de masa corporal. No su peso, sino su índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es mayor o igual a 18.50 y al mismo tiempo esta fórmula de índice de masa corporal me da como resultado un menor o igual a 24.99, entonces yo ya sé en este punto que esa persona o ese usuario es masculino y además está en el rango de un peso normal.
Porque si yo vengo acá a la tarjeta de ejercicio y me enfoco en la categoría del rango, él me dice 18.50 y 24.99. Este es su rango. Entonces aquí lo estoy diciendo, fórmula IMS mayor o igual a 18.50 y 24.99. Entonces aquí contador de hombres con peso normal va a ser igual a un contador de hombres con peso normal más 1 si entra a ejecutar estas instrucciones internas. Si no, si su índice de masa corporal no está en ese rango, entonces si no, nuevamente una expresión lógica, es decir, un condicional anidado, expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar. Si no, y esta expresión lógica, ¿qué me va a decir? Mira, si la fórmula IMS de esta persona es mayor o igual a 30, entonces eso quiere decir que esa persona tiene obesidad. Entonces mi contador de hombres con peso alto va a ser igual a un contador de hombres con peso alto más 1. Y aquí la categoría de la obesidad me dice si es mayor o igual a 30, estás en estas categorías o en estos subítems dentro de esta categoría general. Entonces yo le estoy diciendo eso, mira, si no se cumple esta expresión, entonces se evalúa a ver si se cumple esta otra expresión. Y aquí tengo el contador de peso normal y de peso alto. Vamos a cerrar un poquito esto y ahora vamos a identificar o a segmentar el tema de las mujeres, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, al mismo nivel de la palabra clave sí, aplico una palabra clave sí no, pero al mismo nivel de la palabra clave sí que está representando los géneros. Si no se cumple este género, es decir, si no es masculino, entonces quiere decir que es femenino, pero vamos a especificarlo. Si no, sí, una expresión lógica, entonces el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar mi condicional. ¿Por qué tienes que especificarlo? Porque mira, el género final puede ser masculino, como ya lo vimos, o puede ser femenino. O el género final puede ser igual a F. Y en este punto vamos a ejecutar las instrucciones por verdadero, en caso tal de que el género sea femenino. Pero también se puede dar el caso de que si no, palabra clave al mismo nivel de la palabra clave sí, si no es masculino ni tampoco es femenino, entonces el usuario me ingresó algo mal. Entonces yo le voy a decir palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos el género ingresado no es válido. Punto final. ¿Por qué? Miren esta expresión acá, cómo está funcionando. Mira, si es masculino, entramos y ejecutamos instrucciones internas. Si no es masculino, entonces de estar acá pasamos al si no y evalúa. Si género final es femenino, venimos por acá y ejecutamos unas instrucciones internas. Si no, de estar acá pasamos al si no, entonces no fue ni masculino ni femenino, entonces fue otra cosa que no sé qué fue. Entonces yo le digo, el género ingresado no es válido. Para este ejercicio el género que ingresaste no funciona. Solo tenemos masculino o femenino para este planteamiento porque así no lo están pidiendo. Entonces, por acá, instrucciones del verdadero. Si es femenino, ya sé que es una chica, ya sé que es mujer. Ahora tengo que evaluar el índice de masa corporal de esa persona. Entonces, sí, una expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. Si la fórmula del IMS es mayor o igual a 40.00, entonces este es un contador de mujeres con un peso tipo 3. Entonces va a ser el contador, mujeres, peso tipo 3 más 1. Las voy a contar. Y aquí ya finalicé esa parte también. Recordemos la categoría. 40.00 entra la categoría de obesidad, específicamente en el ítem de obesidad tipo 3. La categoría es la que me está dando esta clasificación que estamos haciendo. Y ya podemos cerrar este condicional anidado. Todo esto son condicionales anidados. Y tenemos un condicional anidado, tenemos un condicional simple y tenemos otro condicional anidado dentro de una estructura cíclica. ¿Y qué le falta a esta estructura cíclica? La variable iteradora, para no tener un ciclo infinito, sino que vaya incrementando. Entonces i va a ser igual a i más 1, punto y coma, y ya hemos finalizado nuestra sección del ciclo. Si bajamos un poco, ya tenemos la última recomendación que nos dice mostrar información por consola, y la respuesta es mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado.
Entonces yo vengo acá por fuera del ciclo, cuando termine sus procesos e iteraciones, yo digo mostrar información por consola. Me voy con la palabra clave escribir y comillas, punto y coma para tener un salto de línea. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ¿cuántos hombres sufren obesidad? Entonces, ¿cuántos hombres sufren obesidad? Dos puntos espacio y eso donde lo tengo en un contador de hombres peso alto. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ¿cuántos hombres tienen un peso normal? ¿Cuántos hombres tienen un peso normal? Dos puntos espacio y eso lo tenemos donde un contador de hombres peso normal, punto y coma. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ¿cuántas mujeres sufren obesidad tipo 3? Dos puntos espacio y ¿dónde tenemos eso? En un contador de mujeres peso tipo 3. Y aquí palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y ya lo vamos a finalizar. Decimos cuántas personas sufren infrapeso. Dos puntos espacio y se concatena con un contador de personas con infrapeso. Miremos la segmentación aquí para hombres, para mujeres y para personas en general, es decir, hombres y mujeres. Entonces aquí ya mostramos la información y eso es lo que nos pide nuestro planteamiento, que nos quedó un poquito largo. Entonces nos vamos con ejecutar esto de una forma fluida, a ver cómo nos va. Ingrese la cantidad de personas a contabilizar, es decir, a los que le vamos a dar su clasificación, vamos a decir que 3 personas. La primera persona, el género de la primera persona va a ser masculino. El peso va a ser de 45 y la estatura va a ser 1.79. Entonces ahí me dice, entras en la categoría de infrapeso, específicamente tienes delgadez severa, esa persona. Seguimos con el género, F para femenino, ingresa el peso de la persona, digamos que 55 y mide 1.70. Entras en la categoría de peso normal, específicamente tienes un peso normal. Nos vamos con el género masculino, digamos que esta persona pesa 89 kilos y tiene una estatura de 1.70. Entras en la categoría de obesidad, específicamente tienes obesidad tipo 1. Entonces aquí me están diciendo, ¿cuántos hombres sufren obesidad? 1, como lo acabamos de ver, que fue este último. ¿Cuántos hombres tienen un peso normal? Ninguno. La persona que tiene el peso normal fue la chica, femenino. ¿Cuántas mujeres sufren obesidad tipo 3? Ninguna, es decir, 0. ¿Y cuántas personas sufren de infrapeso? Una. La primera, que fue la persona masculino, 45 kilos, 1.79, sufren infrapeso. Entran en esa categoría, aquí lo vemos. Entras en la categoría de infrapeso, específicamente tienes delgadez severa. Entonces aquí podemos ver que está funcionando correctamente para 3 personas. Ya ustedes pueden experimentar y buscar a ver si lo pueden mejorar, si se encuentra algún error o algo, lo dejan en el comentario y nos cuentan cómo lo solucionaron, cómo lo mejoraron. Eso es lo importante de estos espacios de aprendizaje. Damos clic en guardar como. Estamos en nuestro ejercicio anterior, salimos y nos creamos una nueva carpeta que va a ser 05-ejercicio 5. Allí dentro vamos a tener la tarjeta de ejercicio número 5, que es esta que pueden descargar, y aquí nos vamos con 01-clasificación OMS. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.